Cordial saludo, compañeros y docentes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la revisoría fiscal y algunos casos específicos que serán sustentados bajo la normatividad vigente. Mi grupo está conformado por Eric Martínez, Julie Cómbita, Andrés Pinzón y quien les habla, Vanessa Zanardi. En este caso, el revisor fiscal sí está actuando mal, pues el Código de Comercio en su artículo 207 establece específicamente las funciones del revisor fiscal. Entonces, para nosotros está afectando la función número 1, 2 y 4. La función número 1 es cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. La 2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios, a la cuenta directiva o al gerente según los casos de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. La cuarta, velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. Para este caso también consideramos que el revisor fiscal está omitiendo dicha información. De este modo, esa omisión de información no solo trae afectaciones para su criterio como profesional, sino también para la parte de la sociedad de la empresa, pues los socios de la empresa, inversionistas y demás, se encuentran con un estado o una información que está siendo alterada y no tienen el estado real de la empresa. Por esa razón no tienen cómo realizar acciones o toma de decisiones con una mejoría para dicha empresa. En este caso también se supone que el revisor fiscal es el profesional que debe tener el criterio y la potestad para solicitar una revisión mucho más profunda a las diferentes alteraciones que se encuentren dentro de la parte financiera de la empresa. De este modo, si el revisor fiscal no tiene el pleno conocimiento del estado real de la parte financiera de la empresa, no podrá emitir algún juicio o solicitar alguna revisión. El siguiente de los casos es: Jorge es revisor fiscal de Isagen y le propusieron ser candidato por el mismo cargo en la ETB, en la que fue elegido por un máximo órgano. Ambas empresas son públicas. ¿Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas? En este caso, el revisor fiscal sí puede ejercer ese cargo en las dos empresas, pues en las inhabilidades para el revisor fiscal nombradas en el decreto 410 de 1971 en su artículo 205, nos habla de ciertas inhabilidades las cuales no son mencionadas, una inhabilidad para ejercer cargo en dos o más empresas de orden público. Todos que dice la compañía El Derrumbe S.A., en la cual usted es revisor fiscal y actúa como delegado de la firma de contadores y que fue nombrado por la Asamblea de Accionistas en marzo pasado, presentará una licitación pública para la reconstrucción, la valoración y el análisis contable de los archivos fijos de una entidad pública. La compañía El Derrumbe S.A. es experta en avalúos técnicos y le solicita a su firma de contadores que participen conjuntamente mediante un consorcio en el cual la firma CP se encargaría de llevar a cabo toda la parte contable. Indique si esto es posible y justifique jurídicamente su respuesta. Pues no es legalmente posible, ya que el revisor fiscal no puede tener otro cargo adicional dentro del ente público o dentro de la misma empresa, según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su documento de orientación profesional del 21 de junio del 2008 y según lo establecido en el artículo 205 del Código de Comercio, el cual determina que no puede ejercer el cargo de revisor fiscales quienes sean asociados a la misma compañía o que tengan empleos a una sociedad matriz de esa empresa, quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de sanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de la misma empresa, o que haya trabajado como contador en la empresa por un periodo no superior a 2 años. En el punto número 6 nos dice, el ejercicio nos dice
que Gary Cooper fue elegido como revisor fiscal de la sociedad Rayuela Limitada, pero la entidad contratada para dicha elección no le revisó su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio, se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores ni poseía su respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué normas contempla la ley para este caso? Pues si yo fuera el gerente, convocaría a asamblea para informar el respectivo hecho, pues para que sean tomadas las decisiones pertinentes a los principios legales que contempla la suspensión del cargo, ya que por no contar con todos aquellos requisitos exigidos por la ley para ser revisor fiscal. Según el Consejo Técnico de la Contaduría, en su documento de orientación profesional del 21 de junio del 2008, expresa las cualidades para ser elegido revisor fiscal y de conformidad con el artículo 25, el artículo 215 del Código de Comercio y el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, el revisor fiscal debe ser contador público, debe estar inscrito a la Junta Central de Contadores y poseer su respectiva tarjeta profesional o tarjeta de registro de la Sociedad de Contadores. Pepe Leu Gutiérrez, mediante una investigación, detecta que la empresa textil S.A. incurrió en un fraude en un contrato con la alcaldía de Valledupar, en el que se deducen varios gastos que son completamente falsos. ¿Cuánto tiempo tienen para denunciarlo? Según lo estipulado por la ley, son 6 meses. De no ser así y que el Estado compruebe que si hubo una práctica fraudulenta, puede ser procesado de acuerdo al Código Penal, y las personas ajenas a la entidad tienen la oportunidad de denunciarlo durante los próximos 3 años. Cuarta pregunta. Los directivos del Banco de Sangre, entidad que cuenta con revisor fiscal y su respectivo suplente, notan que las funciones atribuidas al titular son ejercidas simultáneamente por el revisor principal como por el suplente, cargo que se creó solo para actuar en un momento dado por la ausencia temporal o definitiva del titular. ¿Qué medidas debe tomar la entidad? ¿Qué artículos del Código de Comercio se aplican? La entidad debe tomar medidas disciplinarias porque, según el artículo 215 del Código de Comercio, exige el desempeño personal del cargo y tan solo a falta del titular faculta la actuación de los suplentes designados. Es por ello que la función del suplente es de suplir y no de suplantar al principal. La Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige como revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido que es obligatorio que las propiedades horizontales tengan este órgano de fiscalización. ¿Están en lo correcto? ¿Qué obligaciones tendría el revisor fiscal nombrado? No está en lo correcto, ya que no es obligatorio, debido a que la Ley 675 de 2001 establece en su artículo 56 que los edificios o conjuntos de uso residencial podrán contar con revisor fiscal si así lo decide la Asamblea General de Propietarios. ¿Qué obligaciones tendría el revisor fiscal nombrado? Según el artículo 207 del Decreto 410 de 1971, las funciones a realizar son las siguientes. Primero, cerciorarse de que las operaciones se cumplan por cuenta de la sociedad, se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Segundo, entregar información necesaria por escrito a la Asamblea y a la Junta Directiva según los casos de irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. Tercero, colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendir los informes a que haya lugar o se le hayan solicitado. Cuarto, velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, de la Junta de Socios y de la Junta Directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas. Quinto, inspeccionar los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas
de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. Sexto, impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores o sociales. Séptimo, autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente. Octavo, convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y cumplir las demás atribuciones que se le señalen las leyes o los estatutos y a las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. Bueno, punto 8. La empresa llevaba doble contabilidad y el revisor fiscal no informó a la DIAN ni a la superintendencia. Un año después, el auxiliar contable lo denunció por permitir este acto de corrupción. ¿Es legal que el auxiliar interponga esta demanda? ¿Puede haber sanción para el revisor si la denuncia fue interpuesta después de un año? Sí es legal que el auxiliar contable formule la denuncia, ya que se está haciendo evasión de impuesto, llevando doble contabilidad, haciendo detrimento patrimonial al Estado. El revisor fiscal tiene un plazo de 6 meses para reportar a las autoridades disciplinarias y fiscales los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo. Si no lo hace en este plazo, se considera como delito. Como la denuncia fue hecha después de un año, sí existen consecuencias, ya que según el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, hay un plazo de 3 años durante el cual las autoridades administrativas tienen la facultad de imponer las sanciones a que haya lugar. Las sanciones pueden ser, primero, pérdida de la tarjeta profesional; segundo, prisión de 1 a 6 años, según el artículo 43 de la Ley 222 de 1995, a todos que ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas. Tercero, en el artículo 658.1 del Estatuto Tributario afirma que cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de los contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables, serán sancionados con una multa equivalente al 20% de la sanción impuesta al contribuyente, sin exceder de 4.100 VT, la cual no podrá ser sufragada por su representante. La sanción se impondrá igualmente al revisor fiscal que haya conocido las irregularidades sancionables objeto de investigación sin haber expresado la salvedad correspondiente a tiempo. 9. La compañía del pirata fue sancionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya que la firma del revisor fiscal no era la del actual funcionario, sino la del anterior. La empresa se justifica diciendo que al momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito en la Cámara de Comercio, es decir, que no se había hecho el nombramiento, y por consiguiente no podía firmar. ¿Quién tiene la razón? La compañía debe aceptar la sanción, ya que tiene la calidad de revisor fiscal al momento en que él es elegido por el máximo órgano y por mayoría de votos. La inscripción en la Cámara de Comercio simplemente es una formalidad para los terceros. Es decir, que si el actual revisor fiscal hubiera firmado la declaración, aunque no estuviera inscrito en el registro mercantil, esto no sería una razón para que esta declaración no se diera como no presentada. En caso contrario, como fue firmada por una persona que ya no desempeñaba el cargo de revisor fiscal, ese documento pierde validez jurídica. La base legal de la respuesta está basada en el artículo 580 del Estatuto Tributario, el cual define los casos en que una declaración será considerada como no presentada, afirmando que se entenderá como no presentada cuando ésta no presente la firma de quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal, existiendo la obligación legal. Esta norma afirma que se dará como no presentada la declaración solo cuando falte las firmas de los responsables, pero nunca habla de que la firme un revisor que no está inscrito en el registro mercantil, por lo que el revisor fiscal elegido por el máximo órgano de la empresa ya está en todas las facultades de firmar, aunque no se encuentre inscrito aún como revisor ante la Cámara de Comercio. 10. El revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la DIAN la sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este se defiende argumentando que la empresa le debe 2 meses de salario y que no va a pagar ni el 50% de la sanción ni la demanda interpuesta por la empresa. ¿Cuál es su opinión y sobre qué norma o argumento se apoya? Si bien está muy mal que la compañía esté usando la fuerza de trabajo del revisor fiscal a sabiendas de que no se le ha pagado el sueldo, igualmente no es una razón valedera para que el revisor siga en su trabajo y que aún así deje de cumplir sus funciones, que se habían pactado en sus inicios por medio de un contrato laboral.
El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el trabajador puede terminar el contrato de trabajo con justa causa cuando el empleador incumple con las obligaciones contenidas en el artículo 57 del mismo código, entre las cuales está pagar el sueldo en los periodos pactados. Por esta razón, el correcto procedimiento debió haber sido renunciar a sus funciones como revisor, lo que le da derecho a recibir una indemnización por parte del empleador contemplada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, por el simple hecho de que el empleador haya incumplido con sus obligaciones y de esta manera ya no iba a ser responsable de las actuaciones de la compañía. Pero como el revisor no renunció, sino que simplemente dejó de realizar sus funciones, esto no lo exime de continuar desempeñando sus ocupaciones, porque ante los entes externos sigue trabajando para la compañía, lo que lo obliga a desempeñar sus funciones a cabalidad. En conclusión, creemos que tanto el revisor como la compañía son responsables de este error, por lo que ambas partes deben responder ante la DIAN como lo exige la ley. En la actualidad, el fraude fiscal ha sido una práctica muy común en las diferentes empresas del país, ya sea por fallas económicas presentadas en el mismo o por falta de oportunidades. Pero estas medidas y prácticas son cada vez más frecuentes. También se presentan casos aún peores, los cuales terminan con temas como cárcel, deudas mayores y un tanto peligrosas. Las principales medidas de acción que nosotros como grupo proponemos deben contener inicialmente una persuasión, realizar una campaña que genere conciencia en las personas que están realizando estas malas acciones y que están cometiendo estas actividades que son ilícitas y por consiguiente que generan un daño a toda la sociedad. Lo segundo es hacer entender a las personas que son encargadas de estos fraudes, que probablemente el dinero que se espera ganar es un dinero que no viene de una actividad legal. Posteriormente se inician campañas contra el fraude fiscal, donde se muestran las consecuencias de estos errores, para que de esta forma las personas tomen esa conciencia del daño cometido no solo a empresarios, sino a personas del común, a la comunidad, a la sociedad en general. De esta forma se incentiva para que las personas que traten de cumplir sus metas, de salir adelante, sea trabajando honestamente y con mucha responsabilidad. Razones que llevan al fraude fiscal. Una de las principales causas del fraude fiscal es la ausencia de conocimiento de las reformas tributarias que realiza el Estado, y a esto se suma la evasión de obligaciones por parte del contribuyente, incumpliendo o evadiendo sus deberes legales, como maquillando los gastos y ocultando ingresos, provocando al país un desequilibrio en las finanzas públicas.